Dentro del plan de lectura que yo tengo de la palabra, que leemos una porción diaria, en este momento estoy leyendo Reyes. Pasé primera de Reyes, estoy en segunda de Reyes. Y como a mí me encanta la historia, no sé si lo han notado, esa parte me fascina, de ver qué pasó con cada uno. Y hay una frase que encontré en muchos reyes y le conté a mi esposa, uy, tremendo cómo recuerdan a alguien de una manera tan fea. Hubo un rey de Israel y lo recordaba siempre por malo, por malo, por malo siempre. Y años después, si recordaban al rey por malo, siempre lo que hizo Jeroboam, en el pecado de Jeroboam, quiso pecar a Israel, siempre lo nombraron. Entonces me impactó leer eso N veces, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de la prédica, como ven ahí arriba, el legado que dejas. ¿Qué será un legado? Una herencia, mm, modelaje, impartición, ¿sí? ¿Qué dijo Andrea? Huella, huella. Esa definición es bonita, huella. ¿Qué huella dejas? ¿Sí? ¿Qué memoria dejas? ¿Cómo te recordarán? ¿Sí? Ese es el legado. Porque, ¿sí? Más que la herencia, porque la herencia es más algo material, el legado es más algo intangible. ¿Sí? Que yo como recuerdo a mi padre, como recuerdo a mi madre, ¿sí? ¿Cómo me van a recordar a mí en el futuro, mi familia o en la iglesia, en el reino de Dios? ¿Sí? Entonces me impactaba eso y de ahí viene el mensaje de hoy, el legado que dejas. Y aquí vamos a comparar dos reyes, el rey Jeroboam y el rey David. Y tremendo que ahorita el pastor leyó segunda de Samuel. ¿Quién recuerda que leyó el pastor? Segunda de Samuel 7, versículo 8, parte B en adelante, como hasta el 9, como hasta el 9. Y estaba hablando de David y de qué iba a hacer con David y cómo lo iban a recordar. De qué legado iba a dejar David, ¿no? Y el pastor no sabía qué mensaje traigo yo hoy. Sí, tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, el rey Jeroboam, según la palabra y la historia, fue el primer rey de Israel, ¿sí? Cuando uno habla de Israel, ustedes recuerden que la historia se parte en dos por ahí en algún momento, ¿no? El primer rey de Israel, ¿quién fue? Hablamos siempre que fue Saúl, ¿cierto? Y que luego fue, ¿quién siguió de Saúl? David, y después siguió Salomón, ¿sí? Entonces hubo tres reyes en Israel completo, que eran 12 tribus, que eran Saúl, segundo David, tercero Salomón. De Salomón, ¿quién siguió? Siguió Roboam, que era hijo de Salomón, pero ahí se dividió Israel en dos reinos, ¿sí? Los que manejan un poquito de historia. El reino del norte, que eran 10 tribus, que se llamó Israel, continuó con su nombre, y el reino del sur, que eran dos tribus, que se llamó Judá, ¿sí? Entonces el primer rey de la parte del norte fue Jeroboam. Cuando se dividieron en dos, quedó Roboam en el sur, hijo de Salomón, y Jeroboam en el norte. Jeroboam trabajaba para Salomón, ¿sí? Entonces, para que ubicarlo un poquito ahí como en el contexto y en la historia. Entonces fue el primer rey del norte, de las 10 tribus que se separaron de Israel y quedaron como Judá abajo y Israel arriba. ¿Listo? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 33. ¿Sí? 26 al 33. ¿Sí? Y dijo Jeroboam en su corazón, de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? El primer rey de la parte del norte de Israel. Ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Sí?
si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Por qué había pensado esto Jeroboam? Porque al separarse en Jerusalén era el sitio de oración. Allí estaba el tabernáculo, allí estaba el templo, ya en esta época era el templo, ya estaba el templo en Jerusalén. Entonces todo Israel siempre iba a Jerusalén a las fiestas, a adorar, a todo. Al separarse, quedaron por fuera. Entonces él se asustó, le dio miedo y dijo, si este pueblo va a Jerusalén a adorar, se van a volver con el rey de Judá y me van a matar. ¿Sí? Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Tremendo, ¿no? 2 becerros. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué encontramos acá con Jeroboam? Muchas cosas, ¿cierto? ¿Buenas o malas? Malas, claro. Entonces, empezó haciendo 2 becerros. Estos son sus dioses que te sacaron de Egipto. Uf, tremenda blasfemia, tremenda abominación. ¿Sí? Empezó por ahí y se inventó una fiesta para que no fueran a Jerusalén, al templo de Jerusalén. ¿Sí ven? Este fue el pecado de Jeroboam, primer rey de la parte norte del reino de Israel. Y ahí para adelante, si empezamos a continuar la historia, pues luego de Roboam, bueno, aquí fue Jeroboam al norte, y Roboam ¿dónde reinaba? En el sur, en Judá, ¿cierto? Entonces más adelante en Primera de Reyes 15, versículo 3 al 5, ahí empezó a reinar Abiam, hijo de Roboam, o sea que era nieto de Salomón. ¿Y bisnieto de quién? De David. Eso, muy bien. Ahí iban conectados. Entonces era la 4ª generación por allá. Abiam. Versículo 3 dice, y anduvo, hablando de Abiam, hijo de Roboam, en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, los pecados de Roboam. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. O sea, aquí, aunque está hablando de un rey que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, está recordando a David, porque no hizo lo perfecto, ¿ve? Y no fue su corazón perfecto con Jehová como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén. Y ojo al versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo.
Entonces mire que eso fue por allá, hablando de un bisnieto de David, que inclusive fue malo, y está recordando a David, que fue bueno. O sea, el legado de David es totalmente contrario al de Jeroboam. Único pecado es lo tocante a Urías Eteo. Entonces aquí estamos encontrando dos legados. Ya dijimos que era un legado. Todos dejamos un legado, todos dejamos un legado. Bueno, ojalá, o malo. El legado es una huella, como dijo ahorita Andrea, es la huella imborrable que dejamos en la historia, ¿sí? En la historia, en nuestra familia y en el reino de Dios inclusive. Dejamos una huella imborrable. La Biblia nos presenta dos reyes, ya los nombramos ahorita, con legados diametralmente opuestos. ¿Cuáles reyes? Jeroboam y David. Podemos encontrar muchos más ejemplos, pero yo cogí estos dos porque me impactó leer que siempre recordaban a Jeroboam cuando nombraban un rey. Y aquí vamos a mirar varios ejemplos. Entonces, Jeroboam, ¿qué hizo Jeroboam? Dividió el reino. Él dividió el reino, que cuando murió Salomón, él peleó con Roboam y fue donde se dividió el reino en dos, al norte y al sur. Y llevó a Israel al pecado, tremendo pecado, idolatría. Y David siempre está recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que David decidió marcó generaciones. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué legado estamos construyendo nosotros? ¿Como el de Jeroboam o como el de David? Ahí tenemos que ya nosotros cuestionarnos allí, ¿sí? Para darles un ejemplo de lo que les dije ahorita sobre Jeroboam, entonces vamos más adelantico allá, Primera de Reyes 15, versículo 11. Aquí ya empezó a reinar Asa, un hijo de Abiam. ¿Sí? ¿Qué dicen de Asa? En el versículo 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y mire que Asa era hijo de Abiam, o sea que ya era una generación más adelante de lo que les dije ahorita. David, Salomón, Roboam, Abiam, Asa, quinta generación. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años, ¿sí? Podríamos hacer la cuenta ahí siempre dice cuántos años reinó cada uno, pero no la vamos a hacer ahorita. Pues son muchos años y dice como David su padre. Entonces, siempre están recordando a David como alguien bueno. Más adelante, Primera Reyes 15, versículo 25, que ya hablamos de Nadab, ya que ya estamos en el norte. Nadab, hijo de Jeroboam, en el reino del norte. ¿Sí? Jeroboam, primer rey, y segundo rey de Israel en el norte, Nadab. Dice, Nadab comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, 26. Ojo aquí, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. ¿Quién era su padre? Jeroboam, de que estamos hablando. Y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces aquí recordaron a Jeroboam como el que hizo pecar a Israel, cuando saben a su hijo Nadab. Más adelantico, versículo 33. Estamos en el 15, ¿no? 33, 34 dice, en el tercer año de Asa comenzó a reinar Baasa, ya otro rey en el norte, Baasa, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Ojalá lo que sigue. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo, dice, en el camino de Jeroboam. Están recordando a Jeroboam por allá 3 reyes después. Y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces yo cuando pasaba por acá, otra vez, Jeroboam
que hizo pecar a Israel. Tremendo legado el que dejó Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Vamos a leer 2 o 3 ejemplitos más para no leer pues todos reyes aquí, porque nos alargaríamos mucho. Capítulo 16, versículo 25. Allá hablamos de otro rey, el rey Omri. Y dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Yo fue al 26, pues anduvo en todos los caminos de ¿quién? De Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el que hizo pecar a Israel. Sigue por allá varios reyes más y lo recuerdan como Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. A mí me impactaba leer esto. Y sigamos leyendo y más reyes y siempre lo recordaban como Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Veamos otro, capítulo 16, versículo 30, más adelantico. Versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, otra vez, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que estaban antes que él. 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tremendo. Le fue ligera cosa, para él fue muy fácil hacer lo que hizo Jeroboam. Y por allá por último, en el capítulo 22, versículo 51, está hablando de Ocosías, hijo de Acab, otro rey. Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. 52, ojo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, de Acab. Acab era un rey bueno, malo. Este fue peor. Dice, anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Era hijo de Jezabel, ¿sí? Ala. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Vuelve y juega otra vez Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Entonces miren que, y si seguimos leyendo más adelante, más reyes, cada que subía un rey malo siempre dicen eso. Hizo lo malo y siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y repiten, que hizo pecar a Israel. Está repetido N veces cada que subía un rey malo a Israel. Y yo leía eso y yo dije, madre, tremendo dejar un legado de esa manera. Muchos años después, y lo recordaban como Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Cuestionante eso, ¿no? Entonces, el legado de Jeroboam fue como de oportunismo y apostasía. Él gobernó, él tenía miedo, como les dije ahorita. Él dijo, no, si este pueblo va a adorar a Jerusalén, nada se me quedan. Allá vuelve nuevamente con el rey de Judá y me matan, claro. Entonces, por miedo, temió perder el poder y creó su propio sistema religioso. Becerros de oro, tremendo. Llegar a decirle, estos son sus dioses, que te sacaron de Egipto. Hasta duele leer eso. Tremendo. Entonces fue un legado de manipulación, un legado de rebelión contra el pacto divino. Jeroboam fue elegido por Dios para gobernar 10 tribus de Israel, pero su miedo a perder el poder lo llevó a actuar por su propia cuenta. Él le dio miedo allí perder el poder, que me matan porque hacen con Roboam. Entonces cometió varios errores. ¿Cuál? Idolatría, primero, ¿cierto? Por los becerros de oro que puso en Betel y en Dan. Sacerdotes ilegítimos. Recuerden que siempre por ley, los sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran de la tribu de Leví, eran los levitas, porque eran sacerdotes en Israel. Y este señor nombró sacerdotes que no eran levitas. Lo leímos ahora en el capítulo 12 de Reyes. Y fiestas falsas. Cambió las fechas de celebración para consolidar su poder. Se inventó una fiesta ya para que no fueran a la fiesta real en Jerusalén. Entonces su pecado se convirtió en un pecado de Jeroboam, recordado
mucho tiempo después, el pecado de Jeroboam, que persiguió a Israel hasta su destrucción. Por ese pecado de Jeroboam fue que se destruyó la parte del norte de Israel. Eso estaba profetizado tiempos atrás. Eso lo vimos en el discipulado la semana pasada, ¿sí? También vemos historia en discipulado y Alder explicaba que la tribu del norte fue prácticamente diluida. ¿Por quién? Por los asirios. Se llevaron cautivos a los de Israel y trajeron gente extranjera a vivir en Samaria, ¿sí? Israel se dispersó, se mezcló, se perdió, el del norte. Entonces, ese fue el pecado de Jeroboam. Dice Segunda de Reyes 17, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21 dice: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ese fue el legado de Jeroboam. Ahora, el legado de David. ¿Cuál es el legado de David? Aquí hablamos de integridad y arrepentimiento. Tiene que recordado como un corazón conforme a Dios. Está allí en Primera de Samuel 16, versículo 7. ¿Qué dice allí? Dice: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Eso fue cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey y fue a la casa de David, a la casa de Isaí, que era el padre de David, y sacaban los hermanos de David todos grandes allá, así como, ¿sí? Bien presentados, altos, bonitos, y este es, y no, y este tampoco. Recuerda que era David, que era un pastor por allá, ¿sí? Tenían por allá olvidado, por allá cuidando las ovejas. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y el de David era conforme al corazón de Dios. Entonces Dios lo eligió. ¿Por la apariencia? No, por el corazón. Su legado se basó en dependencia, en arrepentimiento y en adoración. Miren que David no fue perfecto. David pecó, ¿sí? Él mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa. Tremendo pecado, ¿cierto? Mandaba a matar a Urías para quedarse con la esposa, pero él apenas el profeta le hizo caer en cuenta el pecado que hizo y se arrepintió inmediatamente, ¿cierto? Entonces, arrepentimiento. Entonces fue un rey imperfecto, pero su corazón estaba orientado hacia Dios. Es adoración, arrepentimiento. Recuerden que él dijo al profeta Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero él cayó en cuenta que pecó contra Jehová. Y ahí, ya que escribió los salmos, y hay un salmo que habla sobre ese arrepentimiento, creo que es el 51. Sí, el Salmo 51, donde habla del pecado con Betsabé. Y David se le dio la promesa eterna. Dios estableció su linaje para el Mesías. David está en la línea me fue el nombre, de genealogías para el Mesías, ¿sí? Y el pastor leyó ahora, segunda de Samuel 7, donde hablaba de eso, una promesa eterna. Le damos segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16. Dice:
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Una promesa eterna para Samuel, perdón, para David, ¿sí? Para David. Es parte del legado que nos deja David. Entonces, mientras Jeroboam sembró división, David dejó un legado de fe que trascendió su vida. Hechos dice, David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Dejó un legado de gracia porque dependió de Dios y no de su fuerza. O sea, hay un contraste de ambos legados, ¿no? La elección divina, legado de David, versus la ambición humana, legado de Jeroboam. Adoración verdadera, David, versus idolatría, Jeroboam. Las consecuencias generacionales, bendición o maldición. Las consecuencias son generacionales, ¿no? ¿Qué legado estamos construyendo? Preguntamos de nuevo. ¿Qué legado, qué huella vamos a dejar en la historia, en nuestra familia, en el reino? Hay decisiones que definen el legado que estamos dejando. David, por ejemplo, David trajo el arca a Jerusalén, restaurando la presencia de Dios en su reino. Aunque pecó, se arrepintió y vivió las consecuencias del pecado y las aceptó. ¿Sí? El pecado trae consecuencias. Entonces, integridad. En cambio, Jeroboam, ¿qué decidió? División. Creó falsos lugares de culto para evitar que Israel fuera ¿a dónde? A Jerusalén. Idolatría. Instituyó sacerdotes no levitas, fiestas falsas. Y recuerden que hizo 2 becerros de oro, viendo estos son sus dioses. ¿Qué legado estamos dejando? El legado que dejas. Jeroboam actuó por miedo, eso fue lo que lo motivó a él, miedo a perder el poder. David lo motivó siempre el amor a Dios. Jeroboam buscó el control. David confió en la soberanía de Dios. Y recuerden que hay un impacto generacional. Tus decisiones afectan a otros. Miremoslo en Éxodo 20. Éxodo 20 es los mandamientos, ¿no? Éxodo 20, capítulo, así 20, versículos 5 y 6. Cuando hablan de los mandamientos, aquí dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿A quiénes? A las imágenes. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, mis decisiones afectan a otros. Eso es generacional. 4ª generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, las decisiones que yo tomo impactan mis generaciones venideras. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Bueno o malo? Maldición sobre mi linaje o bendición. Entonces debemos siempre adorar en verdad. Recuerden que somos adoradores 24/7. Fuimos creados para adorarlo siempre.
Teme a Dios, no a los hombres. Jeroboam temió al pueblo. David confió en Dios. A veces tememos más al hombre que a Dios. Y llega alguien, un jefe, o no sé, un cliente, un socio, un familiar, y nos llama, nos habla y nos ponemos que temblamos del susto. ¿Sí? Teme a Dios, no a los hombres. Arrepiéntete y restaura. Es lo que hizo David. David pecó, como todos nosotros. No cualquier pecado, ¿no? Entonces la invitación de hoy, para ir rematando, es examina tu corazón. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué huella estamos dejando? ¿Adoración o idolatría? Hay una frase que dice, que me impactó, que dice, tu legado no se mide por riquezas. A veces pensamos que el legado que dejamos puede ser riquezas, herencias. Entonces, ¿qué le dejo yo a mis hijos? ¿Una casa? ¿O una casa para cada uno? ¿O una finca? ¿Plata? No sé, cuentas, negocios? Pero el legado más importante no se mide por riquezas, se mide por fidelidad, fidelidad a Dios. Tremendo. Y anoche Dios me hace caer en cuenta de una cosa para rematar, pues la busco por acá, aquí. Este mensaje estaba ya hace por ahí 10 días ya analizado por lo que estaba leyendo Reyes. Y el viernes pasado yo estaba de cumpleaños, ¿sí? Todavía recibo regalos si no lo han mandado. Yo estaba de cumpleaños el viernes y me llegó este mensaje al WhatsApp, ¿sí? Vamos a leerlo, porque no había caído en cuenta hasta anoche. Anoche fue que Dios me dijo, ese mensaje tiene que ver con su legado. Y le conté al Derry y me dijo, wow, sí, sí, te voy a leerlo. Si lloro me esperan. Este mensaje me llegó al WhatsApp el viernes, que fue el día de mi cumpleaños. Se lo voy a leer. Dice, había una niña que veía el mundo con los brazos cruzados. No confiaba fácilmente. No entendía por qué algunas presencias dolían tanto, ni por qué los adultos prometían cosas que no siempre sabían cumplir. Esa niña terca, sensible, hecha de preguntas, no sabía que la vida todavía tenía planes para ella. Un día apareció alguien nuevo. No traía capa de héroe ni palabras grandes, solo una forma distinta de estar, callada, constante, sincera. Y aunque ella se empeñó en poner distancia, él se empeñó en quedarse, no con imposiciones, sino con paciencia, con esos consejos que llegan sin juzgar, con esa manera de cuidar, sin hacer ruido. Pasaron los años y la niña creció. Y en ese crecer entendió que hay padres que llegan tarde y otros que simplemente llegan cuando uno más los necesita. Que ser padre no siempre tiene que ver con la sangre, sino con la lealtad, con el ejemplo, con la fe compartida y con la forma en que alguien sostiene a los que ama. Yo aquí ya estaba llorando el viernes leyendo esto, ¿no? Hoy, cuando miro atrás, veo todo lo que hiciste sin esperar aplausos. Veo la pareja que has sido para mi mamá, el papá increíble que eres para mi hermanito y el espacio que lograste abrir en mi vida
sin forzar la puerta. Uf. Sé que también cargas con silencios y ausencias que no merecías y que aún así elegiste amar otra vez. Y por eso para mí siempre serás una historia de fe, de bondad y de segundas oportunidades. Gracias por quedarte cuando era difícil quererme, por acompañar sin condiciones y por enseñarme, sin decirlo, que la familia también se elige. Se elige. Hoy en tu cumpleaños deseo que la vida te devuelva multiplicado todo lo que das, que cada día encuentres nuevas razones para sonreír, que la fe siga siendo tu guía y que el amor de quienes te rodeamos sea tu descanso. Dios te bendiga con salud, paz y alegría en cada paso del camino. Entonces yo leí eso el viernes y lloré. Y en la reunión que tuvimos con la familia el sábado, no fui capaz de leerlo. Fui a compartirlo y no fui capaz de leerlo. Le tocó a Samuel leerlo por mí. Ya hoy lo pude leer. Hoy lo pude compartir sin llorar. Pero anoche me hizo caer en cuenta el Señor, ya rematando la prédica de hoy, que ese mensaje tiene que ver con el legado. O sea, sin pensarlo, sin quererlo, sin buscarlo, se ha dejado un legado. Y no es mi hija de sangre, es la hija de mi esposa. ¿Sí? Pues está conmigo desde qué año, desde qué edad. Está conmigo desde que tenía 8 años. ¿Sí? Y el papá vive en Cartago y mantiene pendiente de ella. Pero hay cosas que me pregunta a mí o consejos que me pide a mí que el papá ni se da cuenta. ¿Sí? Porque se ha creado allí un legado. Y no es el legado de Jeroboam. Sin duda es un legado distinto. ¿Sí? Quería compartirles esto como remate del tema de hoy. ¿Listo? Padre, quiero agradecerte, Señor, por este mensaje que traes hoy para tu iglesia, Señor. Y para mí primeramente, Dios. Ayúdanos, Señor, a saber cómo crear un legado que honre tu nombre, a dejar una huella que bendiga las generaciones futuras, Señor, que podamos ser recordados por algo bueno y no por algo malo como Jeroboam. Yo leía Reyes y sigo leyendo, todavía no he terminado. Y cada que subió un rey hizo lo malo como Jeroboam, hizo pecar a Israel. Tremendo como tantos años y alguien es recordado por lo malo. Pero mucho más tremendo que alguien sea recordado por lo bueno, como David. Que podamos ser parte, Señor, de la historia. Mañana no estaremos aquí, pero quedan nuestras generaciones. Y que puedan siempre recordarnos, Señor, por una huella que dejamos de adoración a ti, de obediencia a ti, de arrepentimiento porque nos equivocamos y pecamos, pero que podamos siempre caer en cuenta, pedir perdón y continuar por el camino recto, Señor, a hacer siempre lo correcto ante tus ojos, Padre. Que este mensaje quede allí plasmado, Señor, quede como un legado que tú nos muestras a través de David, Señor. Inclusive a través de Jeroboam, de lo que no debemos hacer para crear nuestro propio legado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.